Hemos estado, ¿verdad?, estudiando los miércoles, también concerniendo el tema del Espíritu Santo. Y esto nos ayudará un poquito más hoy, este domingo también, ¿verdad?, con este tema, ¿verdad?, concerniendo el Consolador. Y vamos aprendiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, vamos refrescando nuestras mentes, vamos siendo edificados por medio de la palabra del Señor. Y los miércoles, ¿verdad?, estuvimos estudiando un poquito concerniendo el Espíritu Santo, y el viernes también estuvimos estudiando un poquito concerniendo el bautismo en el Espíritu Santo, y ahora vamos a estar también estudiando un poquito del Consolador. Las semanas pasadas hemos estado estudiando en este capítulo, y este domingo yo creo que vamos a estar concluyendo con este capítulo y vamos a estar entrando el siguiente domingo en el capítulo 16 de este evangelio. Las semanas pasadas hemos visto lo que Cristo les dijo a sus discípulos durante el día pascual, en la tarde, en la cena, en el aposento alto y hacia Getsemaní. Primero, durante el camino hacia Getsemaní, les mostró que Él es la vid verdadera que agradó al Padre desde la eternidad. Segundo, les dijo y les mostró que los amó y que ellos se debían amar como Él los amó. Juan el apóstol, el escritor de este evangelio, nos enseña que así fue desde el principio. Juan 13:1 dice, los amó hasta el fin. Tercero, vimos que el verdadero amor debe de existir en el círculo cristiano. Si Cristo está presente con nosotros. Así que antes de concluir aquí en este capítulo 15, pudimos ver que Él es la vid verdadera, y si permanecemos es porque Él nos amó primero. El amor es el contraste de lo que el mundo iba a demostrar conforme a Cristo y a sus discípulos. Pero antes de cerrar aquí con este capítulo, Juan el apóstol nos enseña de que Jesús enviaría al Consolador, y lo describe igual como Él los consoló y los preparó. Así el Paracletos, en griego, el Consolador, en nuestro idioma, haría con la verdad. Y vamos a ponernos en pie, y les invito a que abramos nuestras Biblias al capítulo 15 de Juan. Y vamos a ir aquí al capítulo 15, concluyendo ya con este capítulo en este domingo. Y vamos a estar así yendo al versículo 24 al 27. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Vamos a tocar 3 puntos, ¿verdad?, en este domingo: la verdad del Espíritu, la verdad del testimonio y la verdad de los testigos. Son 3 puntos que vamos a estar tocando, y nos vamos a estar basando en el versículo 26 y 27. La verdad del Espíritu es el primero. El segundo punto que estaremos tocando va a ser la verdad del testimonio, y el tercero es la verdad de los testigos. La verdad de los testigos. Quiero dar un ejemplo antes de seguir más adelante para que podamos nosotros entender esta enseñanza hoy en esta mañana. Cuando trabajamos, vivimos o estamos en algún lugar donde se despide aromas, fragancias o olores, el que trabaja, vive o está, sale tal como las aromas, fragancias y olores
donde esta tal persona vive, trabaja o está. Por ejemplo, los basureros. Los basureros salen oliendo a basureros cuando salen de su trabajo. Desafortunadamente así es lo que pasa con estos trabajadores, que porque trabajan entre la basura, se contagian con el olor y llegan a la casa oliendo a basureros. El pescador, cuando trabaja en la pesca, es lógico, es obvio que va a llegar a la casa oliendo a pescado, porque es pescador. La fragancia, el olor, el perfume, ¿verdad? Va a estar tan fuerte que se va a penetrar en todo su cuerpo y va a llegar a la casa buscando, ¿verdad? Quitarse ese olor. Lo más bonito es, o lo más interesante es que los que hacen perfume, los perfumadores, ellos salen oliendo a perfume. Qué bonito trabajo, ¿verdad? Llega uno oliendo a perfume, a la fragancia que se está despidiendo en ese lugar donde viven, están o trabajan. Estos fueron unos ejemplos, y estos hombres que estuvieron con Jesús, escucharon a Jesús. Jesús les enseñó, así ellos serían iguales, pero no en perfección. Estos hombres darían testimonio acerca del que estuvo con ellos. Cristo, vamos a decirlo así, fue el perfume con el cual ellos pudieron también ser llenos para después también despedir ese perfume. Como estos hombres, así el Consolador también, que procedió del Padre, daría testimonio de la verdad y no el error. El Consolador no iba a dar testimonio del error. Hoy en estos tiempos vamos a ver que el error existe, igual como existió en aquellos tiempos. Y existe también en la iglesia. Existe también en la iglesia por la razón de la falta de la lectura de la palabra de Dios, que es lo más importante que debe de ser en nuestras vidas como cristianos. El deseo más grande debe de ser de venir a la casa de Dios para escuchar de Cristo. Antes de seguir más adelante con estos 3 puntos que vamos a estar tocando hoy en esta mañana, quiero también refrescarlos a ustedes, sus mentes, para que ustedes puedan así captar lo que también vamos a estar viendo antes de concluir con este capítulo. En el capítulo 15, versículo 18, si usted me puede seguir con sus Biblias, usted va a darse cuenta que el Señor le dijo a ellos: si el mundo os aborrece. Jesús les enseña que si el mundo los iba a aborrecer, que sí los iba a aborrecer y que sí nos aborrece hoy, a Él lo aborrecieron primero. Nos damos cuenta nosotros de esto porque el Señor nos enseña en el versículo 18, si el mundo os aborrece. En el versículo 20 también el Señor nos enseña y dice, si a mí también a vosotros os. Es lógico y es obvio de que el que sirve al Señor, esto va a pasar en su vida. Y no lo debemos de hallar extraño. Hoy en estos tiempos lo hallamos extraño porque hay tanta confusión en las iglesias, ¿verdad? Acabamos de escuchar un canto, ¿verdad? Estoy bendecido. Desafortunadamente ese canto nos distorsiona rápidamente cuando vemos que viene una aflicción a nuestra vida. Rápidamente lo lógico que vamos a pensar es que algo hice, Dios no está conmigo, algo pasó en el cielo porque me está yendo mal. Es lógico, porque hoy en estos tiempos en los que vivimos son muy peligrosos y aún está en los cantos es peligroso porque no hace contraste con la palabra de Dios. Y Juan 15:20 dice, si a mí
Él le dijo a sus discípulos, a todo creyente que después iba a creer en Jesús, Jesús les enseña que así como a Él, así a ellos. Esto es lo que iba a pasar. Jesús les enseña que si a Él le había pasado, a ellos también les iba a pasar. En la Biblia también nos va enseñando en Juan, en el versículo 24 de este mismo capítulo, dice, pero ahora han visto y han, ¿qué? Aborrecido a mí y a mi Padre. Esto es el mundo, esto es el contraste de la salvación, este es el contraste del Hijo. Jesucristo identifica rápidamente al mundo, que es el contraste de Él. Hoy en estos tiempos la iglesia, he escuchado a varios predicadores decir que ya la iglesia ha permitido que el mundo exista en la iglesia. Aún nosotros hemos permitido esto. Nos hemos alejado de la palabra del Señor en algo tremendamente grande. Estaba yo viendo ayer un pequeño segmento, ¿verdad? Una noticias aquí concerniendo este estado de California, y lamentablemente la democracia ha afectado a hoy, ¿verdad?, nuestro gobierno, en el sentido de que vemos nosotros a mucha gente sin hogares en las calles. Vemos muchos crímenes hoy en California. Y esto se está viendo por la democracia, la resistencia que hay en contra del gobierno hoy desde que entró este nuevo presidente. Y estamos viendo los efectos. Estamos viendo los efectos acontecer en San Francisco, como también en Los Ángeles. Yo no sabía que San Francisco estaba lleno de violencia, pero es un poco más peor que el estado en que está Los Ángeles. Pero esto es todo por la democracia que hay en el gobierno, que está ahorita resistiendo y luchando y tratar de tumbar, ¿verdad?, al que se le ha permitido estar allí por Dios. Y lamentablemente este estado, aún muchos comentaristas han dicho, ¿verdad?, que no es California como era antes California. Y esto es lo que está pasando. En el versículo 24 dice, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre. Jesús les enseña a sus discípulos que el pecado es grave, muy grave. Hoy en estos tiempos como vemos una diferencia de pastores y diferentes voces y mensajes y interpretaciones. Llegamos a ver que esto ya no se ve tan grave, el pecado. Parece como que Dios hizo un cambio en la historia y que ya el pecado que antes hacía a Dios levantarse en ira ya no existe ya. Parece que en una parte en la Biblia nos va a enseñar Dios, parece, aunque no lo es, que Dios iba a cambiar después conforme al punto de vista de Dios, si lo podemos decir así, en contra del pecado. Así que hoy Dios no le interesa mucho ya el pecado, ya no está muy preocupado en castigar el pecado ni al pecador. Parece que hoy Dios está más interesado en amar. Parece que nosotros ya llegamos a convencer a Dios, ¿verdad?, de que no vamos a cambiar. Y lo hemos hecho a Dios conforme nosotros hemos querido pensar. Ya hemos cambiado a Dios, al Dios que está en la palabra de Dios. Y los tiempos han cambiado, los predicadores han cambiado en su manera de predicar ahora detrás de los púlpitos. Pero Jesús nos enseña y dice en el versículo 24, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Este es el mundo. El versículo 26 nos enseña después y dice, pero cuando venga el Consolador, Jesús no les dijo directamente que iba a ir a la cruz, no les habló directamente, les dejó ilustraciones para que ellos con sus mentes pudieran ellos llegar a la respuesta. Pero les dio a entender a ellos que algo iba a acontecer. Para que el Consolador viniera, Él tenía que irse. Él tenía que irse para que el Consolador llegara.
el Señor nos enseña esta orden de que Él ya no iba a estar con ellos, pero que iba a venir el Consolador. Ahora, nosotros vamos a profundizarnos un poquito más en esto para poder entender esto un poquito mejor, porque yo creo que sí necesitamos entrar en un poquito de profundizarnos un poquito más conforme a lo que la Biblia nos va a estar enseñando. Entender, hermanos, esto iba a ser para ellos algo difícil. Estaban ellos en tristeza, estaban ellos viendo que su amigo que amaban se estaba despidiendo de ellos. Podemos relacionarnos nosotros con esto cuando nosotros hemos en la vida tenido amistades que estimamos mucho y que ellos nos estiman también igual. Y que oímos después, ¿verdad?, la noticia de que se van a ir lejos. Nos sentimos tristes, nos sentimos mal, apenados, porque nuestro amigo se va a ir. Ya el amigo, la amistad ya no va a estar ya más. Estamos hablando de que estos discípulos ya no iban a caminar con Jesús físicamente. Estamos hablando de que ellos ya no iban a oír su voz. Estamos hablando de una relación, una amistad que ellos tenían, de que todos los días ellos estaban juntos, conforme a lo que la Biblia nos va dando a entender esto. 3 años estuvo Jesús con ellos, establecieron una amistad. Había muchas cosas que ellos no entendieron, como nosotros hay muchas cosas que vamos entendiendo. Pero después el Espíritu Santo les daría a ellos el entendimiento. ¿Quién fue Jesús? Muchos comentaristas, teólogos y aún hasta los eruditos han dicho que los discípulos no supieron quién fue Jesús hasta después que el Espíritu Santo vino y que ellos empezaron sus investigaciones en investigar quién fue Jesús. Entonces ellos nos dejaron las epístolas para que nosotros pudiéramos entender quién fue Jesús. Pero al principio ellos no estaban enterados dónde Él había nacido. Ellos no estaban muy enterados en muchas cosas que la Biblia ahora nos ayuda a entender. Hasta después ellos empezaron a darse cuenta de que este era el Mesías que Dios les había enviado. No era solamente un profeta, no fue solamente un maestro, no fue solamente un amigo, sino que Él fue más grande que un amigo. Esto vino mucho más después. Les dio a entender qué es la pregunta, entender de que Él se iba. Como ejemplo, si Él se iba, no los iba a dejar a ellos solos. No los iba a dejar a ellos solos. Esto es algo muy interesante cuando nosotros nos damos cuenta de esto. En Juan, en el versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. Y yo sé que yo ya hablé de esto, ¿verdad? Pero yo quiero llevarlos a ustedes en lo que el Antiguo Testamento nos va a enseñar por qué hay necesidad de un consolador. Estaba yo fijándome en la Biblia y me di cuenta que en Eclesiastés, si ustedes quieren ir conmigo, podemos ir a Eclesiastés al capítulo 4, al versículo 1, y vamos a ver por qué el consolador tuvo que estar. Dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen. Este es el rey Salomón, lo que él había visto. Y luego después dice: sin tener quien los consuele. Fijémonos bien que este rey se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo en el mundo y se daba cuenta de que no había alguien que consolara a estas gentes, a estas almas que estaban sufriendo dolor, quedaban adoloridos, quedaban lastimados, quedaban afectados por lo que estaba aconteciendo en el mundo.
Y lo primero que se dio cuenta este hombre sabio que Dios le concedió a él ver fue de que no había un consuelo. Se quedaban tristes, se quedaban turbados, se quedaban afectados por lo que estaba aconteciendo. Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. Isaías 51:12 nos enseña de que el que los iba a consolar iba a ser Dios. Y nosotros los que somos y los que creemos, y sí lo creemos porque la Biblia nos va a enseñarlo, el Espíritu de la verdad procedió de el Padre. Entonces, es verdad, es cierto y tiene sentido cuando uno dice, lee la Biblia y ve que dice, yo soy vuestro consolador, sabiendo bien que el Espíritu iba a proceder del Padre, como el Hijo procedió del Padre. No nos confundamos en queramos ver otra identidad, no queramos ver otro, sino que este es el consuelo que viene del eterno Padre, que no tuvo principio y que no tiene fin. Las semanas antepasadas yo les dije que el Señor, como no tiene fin, su palabra nos enseña que Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él nos ama como nos amó desde el principio. Nosotros hemos quizás pecado, nosotros hemos fallado, pero el amor de Dios está con sus elegidos como estuvo desde la eternidad. Esto es para los suyos, los que están en Cristo. Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. Cuando Dios está hablando, no está hablándole al mundo. Dios siempre le está hablando a su pueblo. Veamos esto también. Dios no está hablándole a todo el mundo, que Él iba a consolar a todo el mundo. Él está hablándole a su pueblo, Israel, Judá. Este era el pueblo que el Señor había escogido por la gracia que había hallado Abraham en los ojos de Dios. Esto fue por lo que Dios hizo con Abraham, por su gracia. Es muy fácil cuando entendemos la palabra del Señor, que en Abraham Dios iba a permitir que saliera una nación, aunque se veía imposible. Él iba a sacar una nación para que de esa nación, escúchenme bien, saldría el Mesías. Ahí es donde Cristo viene. El plan no fue tanto para hacer una nación y tener una nación hoy y llegar nosotros a ver por qué Dios hizo una nación y luego después hizo a Cristo y luego después y todas estas cosas, ¿verdad? Así no es. Así no es. El Señor hizo una nación para que de ahí Cristo naciera de esa nación para ser un pueblo después, este pueblo, los creyentes que siempre han existido desde el principio. Lamentaciones 1:16 también nos enseña la Biblia, dice, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Fíjense bien que la consolación da reposo al alma. La consolación le dio reposo al alma que estaba herida, triste, que necesitaba ser consolada. Lamentaciones, en este mismo capítulo 1, versículo 21 dice, oyeron que gemía, mas no hay consolador. Si Cristo no hubiera enviado al consolador, si no hubiera visto un consolador, no creo que hubiéramos llegado tan lejos, porque el consolador iba a ser el que iba a ayudar a los que iban a establecer el fundamento que es la iglesia y todo lo que iba a acontecer después de que Cristo ascendiera hacia el cielo. Ellos iban a tener que ser consolados por el dolor, por la aflicción, por lo que les iba a esperar. A ellos como también a nosotros nos iba a esperar. Pero esto es lo que ha acontecido hoy, que nos hemos alejado ya mucho. Nos hemos alejado demasiado. Necesitamos regresar la iglesia para atrás a las Escrituras. Necesitamos usar el texto que el Señor nos dejó. Necesitamos hacer una reformación, si es posible, en toda la iglesia hoy, pero esto se ve imposible.
Pero esto no significa que Dios no está en control. La iglesia se ha alejado de la Biblia y mejor ha aceptado mejor la música, ha aceptado mejor las emociones, ha mejor recibido otras cosas. Ya Dios ha cambiado, ya el Dios el que escuchamos hoy es un Dios que nos puede perdonar porque Él debe de perdonarnos. Eso estamos equivocados con ese concepto. Dios no le debe a nadie nada. Si somos salvos es porque a Él le ha placido. Eso es lo que eleva más el valor de nuestra salvación. Es lo que me da más agradecimiento con Él, sabiendo de que yo no lo merecía, pero Él nos ha dado la salvación. Lo adoro, lo alabo, lo bendigo. No hay palabras como podemos expresarlo, pero cambia todo cuando nosotros hacemos esto de pensar que yo merezco la salvación, que Él me debe a mí algo. Todo va cambiando, ya a Dios le empezamos a dar órdenes. Es triste esto, bendito sea el Señor, pero esto es lo que está pasando. La Biblia nos enseña esto, de que Dios es grande y Él es poderoso. Bendito sea el Señor. Entonces en Lamentaciones nos damos cuenta en el capítulo 1, versículo 16 y en el versículo 21 también que el Consolador era importante en tiempos así. Y ahora vamos a poder entender mejor ahora en esta mañana estos 3 puntos que vamos a estar viendo hoy. ¿Por qué fue necesario de que el Consolador viniera después? Estos discípulos no podían haber quedado solos. Nosotros no podemos quedar solos. No hubiéramos llegado tan lejos. Porque en todas las persecuciones que se han levantado es el Espíritu Santo que está a nuestro lado, que está dentro de nosotros, el que nos ha ayudado. Así como Cristo estuvo con ellos. Cristo les dijo a ellos: a ustedes no los perseguían porque yo estaba aquí. A mí me perseguían. Pero cuando yo me vaya, a ustedes los van a perseguir. Porque Él les quiso dar a entender, ustedes van a enseñar como yo les enseñé. Ustedes van a predicar lo que yo les prediqué. Ustedes, lo que yo hablé, ustedes lo hablarán igual. ¿Quedarían ellos impactados y cambiados totalmente por las enseñanzas de Jesús, como la iglesia debe de quedar hoy, impactada y cambiada por la palabra del Señor? Algunos a veces nos preocupamos, y yo quiero decirles hoy en esta mañana que a veces nos preocupamos y pensamos que quizás Jesús enseñó otras cosas, ¿verdad?, que nosotros no sabemos, porque a veces podemos hacer esa pregunta. ¿Habría otras enseñanzas que quizás Jesús les enseñó a ellos que a nosotros no se nos reveló en los evangelios o en las epístolas de los apóstoles? Pero hemos llegado a ver que a final de cuentas los apóstoles, conforme el Espíritu Santo les ayudó a ellos escribieron los 4 evangelios, y también Pablo, por medio de el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo que le ayudó a Pablo, él pudo también escribir cartas para darnos más entendimiento en quién es Jesús, para que nosotros así podamos ser instruidos con lo que el Espíritu Santo le plació darnos hoy. Entonces nunca nos sintamos como que si algo falta. Algunos dicen, bueno, si yo estuviera con Jesús yo hubiera sabido todo, o si yo hubiera estado con Jesús hubiera sido mejor. Es como si estuviéramos con Jesús hoy, porque el Señor nos deja la promesa de que el Consolador iba a estar con nosotros, la iglesia. Y vamos a ponerlo así: el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos su palabra que está escrita, entonces con la ayuda del Espíritu Santo es como si estuviéramos a los pies de Cristo, escuchándolo, oyéndolo y viendo lo que Él quiere de nosotros. El primer punto que vemos nosotros en el versículo 26 es dice, pero cuando venga, dice el versículo 26. La Biblia nos enseña que dice, pero cuando venga, ¿a quién? Del Padre. Esto es algo muy interesante y voy a tener que ir a prisa al tercer punto, donde vemos nosotros que así como el Espíritu procedía del Padre, y nomás lo voy a repetir una vez, así como el Espíritu procedía del Padre, así ellos también habían procedido del Hijo.
por las enseñanzas que tuvieron ellos los 3 años que estuvieron. Ahora ya no lo voy a decir otra vez, pero nos damos cuenta que el Señor aquí les enseña un tiempo. ¿Cuándo? La palabra es ¿cuándo? Nos fijamos bien. Usted no tiene el tiempo, pero yo le vamos a poner un highlight ahí. Yo le voy a ayudar a usted para que usted lo pueda ver. Ahí la palabra vemos ¿cuándo? Ese es un tiempo. Expresa Cristo un tiempo. Después dice ¿a quién? Nos estamos dando cuenta de que está demostrando una identidad. ¿A quién? Una identidad de una persona, de un personaje. No pone nombre allí, pero nosotros podemos entender bien que es una identidad y es un tiempo. Y luego después dice del Padre. Esta es una forma en como decir, es parte de un nombre del Padre, si lo podemos decir así. Entonces cuando el Señor dice, pero cuando venga ¿a quién? Del Padre, estamos viendo que el Señor nos está hablando de un tiempo, de una persona que iba a venir de tal nombre, de tal personaje que era el Padre. Esto iba a venir del Padre, de la eternidad. Eso lo podemos hallar en el versículo 26. Entonces así el Consolador vendría. El Consolador vendría del Padre, vendría de la eternidad. Es igual que el Padre, así como es igual que Cristo. Es eterno, no hay tiempo, no hay principio, no hay fin. La Biblia es muy claro en esto. La Biblia nos enseña muy claro, Dios no cambia, Dios es el mismo, Dios no cambia, nosotros tampoco hemos cambiado, seguimos en el pecado, seguimos en la necesidad de la salvación del ser humano y se sigue necesitando ser redimidos para poder estar con Él. Nos damos cuenta de esto también en el versículo 26, el segundo punto que es la verdad del testimonio, la verdad del testimonio. El versículo 26, el mismo versículo dice, el Espíritu de verdad, el cual procede, Él dará testimonio. Y cuando vemos esto, es decir, que cuando la Biblia nos enseña procede, es decir, que Él viene de la eternidad. Ahora, esto es lo que nos lleva a nosotros a pensar. Y todos vamos a usar nuestras cabezas para tratar de figurar qué significa esto, ¿verdad? Después queremos saber si Dios tuvo un principio. Si Dios hubiera tenido un principio, muchos comentaristas lo han dicho así, yo creo, ¿verdad? También, que si Dios hubiera tenido un principio en la eternidad, no hubiera sido Dios. Si Dios hubiera sido fácilmente entendido, no hubiera sido Dios. Es muy fácil para figurar esto. Todo lo que tiene un principio no pudiera haber sido el Dios tan grande que vemos en la Biblia. Dios no tuvo principio. Siempre tenemos que ver que Dios no tuvo principio, ni aún hubo principio para Él. Esto nos lleva a nosotros a pensar y tratar de decir, pero ¿cómo puede ser? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver cosas que principian, que tienen un principio, pero Dios no tuvo un principio. Dios nunca tuvo un principio, Dios es el mismo. Pablo en una de sus epístolas se extiende hasta la eternidad y dice que fuimos llamados desde la eternidad. Y Jesús le dijo a sus discípulos igualmente, yo los elegí a vosotros, no vosotros a mí. Pablo después le enseña a la iglesia, le dice, ustedes han sido llamados, escogidos aún antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya tenía el plan. No habíamos quizás pecado ya, esto es algo interesante, no habíamos pecado, pero Dios ya tenía el plan de una redención para nuestras vidas. Ya estábamos en su mente, nuestras almas ya estaban en su mente. Y nos damos cuenta nosotros que aquí vemos el Espíritu de verdad. Esto es lo que la iglesia debe siempre aceptar, la verdad. Y esto es lo que la iglesia hoy ya no quiere aceptar, la verdad. Y poco a poco nos vamos alejando más de la verdad. En unos 50 años va a haber mucha diferencia, más diferencia que lo es hoy.
de hablar la verdad. Yo no sé a dónde iremos si no nos sostenemos en la palabra de Dios, si nos dejamos llevar por ciertos fenómenos que están aconteciendo, nos estamos alejando de la palabra de Dios. No sé no sé qué va a pasar con la iglesia. Al final de cuentas no sabemos lo que irá a pasar con la iglesia, pero pues ya para ese tiempo, ¿verdad? No vamos a estar aquí, pero no sabemos qué irá a pasar con la iglesia en unos 50 años, unos 100 años. Porque el espíritu de la verdad, hermanos, me lleva a ver esto así, porque la verdad ya no se predica en la iglesia. Hoy las verdades, ¿verdad?, han cambiado demasiado para llevar a la iglesia a la cultura de hoy, de estos tiempos. Y esto es lo que está pasando hoy. Esto es lo que está pasando hoy. Que estamos cambiando la cultura, estamos cambiando los mensajes, todo para agradar al pecador. Y todo se tiene que llevar a cabo en agradar al pecador, al alma pecadora. Los arrepentimientos no son genuinos o a veces ni existen en la iglesia. Las confesiones de pecado ya no existen. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad, ya el pecado ya no se habla de estas cosas. Entonces, ¿para qué confesar pecados si no se nos llama por medio del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que nos apena, es el Espíritu Santo que nos hace sentir mal de que le hemos fallado a Dios para llevarnos así al arrepentimiento. Pero esto no es lo que la iglesia hoy quiere, porque estamos nosotros entreteniendo al mundo. Estamos nosotros alimentando chivos en vez de ovejas. Estamos entreteniendo chivos en vez de ovejas. Y esto es lo que está aconteciendo porque hemos dejado de predicar la verdad. Ahora en estos tiempos vamos a la iglesia y lo primero que podemos pensar, yo voy a la iglesia para ser bendecido. Yo voy a la iglesia para dejar mis necesidades. Yo voy a la iglesia para que Dios haga algo por mí. Yo voy a la iglesia para que Dios me ayude con los problemas. Hemos perdido totalmente el concepto de la palabra del Señor. Eso no es para lo que debemos de venir a la iglesia. Venimos a la iglesia por otra razón, de la que nos enseña la palabra del Señor. Pero nunca pero eso es lo que está pasando hoy en la cultura. Y yo hago una pregunta, ¿deberíamos cambiar con la cultura? Y muchas congregaciones lo están haciendo, muchas congregaciones, y es triste ver esta situación. El tercer punto nos demuestra también, así como la verdad iba a ser el testimonio, la verdad, el espíritu de verdad iba a hablar la verdad, así como Jesús habló la verdad, así ellos también, porque ellos iban a proceder o ellos iban a salir. Así como el Espíritu Santo que estuvo con el Padre y el Padre envió al Espíritu para hablar lo que fue del Padre, que es la verdad, así los discípulos también que habían estado debajo de las enseñanzas de Jesús iban a hablar la verdad al mundo. Ahora, ellos iban a hablar como Pedro lo hizo en Hechos. Pedro no tuvo temor, se levantó y predicó y les habló a ellos en su primer sermón y les explicó lo que había acontecido, que era una obra del Espíritu Santo, que era lo que el Hijo Jesucristo había prometido a ellos, al que ellos habían crucificado, al que el Padre, Dios les había enviado a ellos. Y al final, después de que les había Él explicado el pecado que ellos habían cometido, ellos se sintieron mal y le hicieron una pregunta y la cuestión fue: ¿qué hacemos hoy? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno, para que así el don del Espíritu Santo venga sobre sus vidas. El arrepentimiento fue lo que él dijo a un público de más de 3,000, 4,000 personas que estaban escuchándolo. ¡Qué valor! Este fue el valor que ellos tuvieron que tener. Si el Consolador no hubiera estado allí, quizás ellos no lo hubieran hecho, hubieran estado muy tristes, hubieran estado muy deprimidos,
por la razón de que su amigo lo habían crucificado. Es lógico, alguien cuando pierde un amigo, una amistad, va a sentir tristeza, va a sentir el duelo, el dolor, por la razón de que ha perdido una amistad. Es lógico, es obvio, hermanos. Pero sin la ayuda del Consolador, ellos se hubieran quedado, hubieran regresado para atrás a sus trabajos, a la pesca, a lo que ellos habían sido llamados, de donde ellos habían sido llamados. Era lógico que esto hubiera pasado. Pero por la ayuda del Espíritu, la ayuda del Consolador, como estuvimos viendo en el Antiguo Testamento, aunque había dolor, el Consolador los consoló, para que así ellos fueran testigos también de la verdad, como nosotros debemos también ser testigos de la verdad. El Espíritu, hermanos, lo que vemos aquí en el versículo 27 y el 26 son dos cosas. El Espíritu iba a proceder del Padre, como los discípulos, los testigos iban a proceder de Cristo. O sea, bajo las enseñanzas de Cristo, lo que quiero decir, bajo la didactiva de Cristo. Por medio de eso ellos iban a poder también lanzarse a todo el mundo y llevar las buenas nuevas de que había perdón para sus pecados. Es muy interesante, hermanos, si nosotros nos ponemos a ver lo que Dios permitió para provocar el arrepentimiento y la confesión, que empezó a afectar a todo el mundo en ese tiempo, porque ellos fueron a todo el mundo a predicar el evangelio. La culpa que ellos llevaban de que habían crucificado al que había venido a ellos, esa pena que ellos llevaban, es lo que los encaminó hacia el arrepentimiento, con la ayuda también, claro, del Espíritu Santo. Esta culpa, lo que vemos nosotros es lo que provocó que ellos pudieran también sentir lo que ellos sintieron. Si no hubiera acontecido eso, quizás no hubiera sido en otra forma diferente, no lo sabemos. Pero ya la culpa que estaba en sus corazones porque habían crucificado a un hombre inocente, sin culpa, que había hecho señales, que les había predicado no una mentira, sino una verdad. Nos damos cuenta que ellos quedaban con esa culpa, se sentían mal. Y esto, hermanos, es lo que en el pasado hemos visto a través de los escritos que nos quedan, en poco de los escritos. Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando uno se arrepiente por el pecado que ha uno cometido. Esa es una verdadera obra del Señor. Esa es una verdadera salvación. No es por algo, no es por una posesión, no es para que Dios haga algo para que yo crea en Él. Bíblicamente hablando, mis amados hermanos, conforme a la historia que nos enseña en el libro de Hechos, vemos nosotros que ellos fueron movidos por el pecado que ellos habían cometido. Esa convicción que el Espíritu Santo hizo en sus vidas los llevó a ellos a un verdadero arrepentimiento. No fue lo que Dios iba a poder hacer por ellos. Jamás vamos a ver nosotros en la Biblia que estos apóstoles van predicando la palabra de Dios y hablándoles de algo de amor, sino que ellos van hablando el evangelio de Jesucristo. Jamás vemos nosotros en la Biblia que ellos están haciendo promesas de prosperidad o que Dios va a ayudar a tales personas para que se arreglen en sus matrimonios. Jamás vamos a ver en la Biblia que los apóstoles estén haciendo promesas al público de que Dios los va a sanar de sus enfermedades y que vengan para que Dios los sane. Nunca lo vamos a ver eso en la Biblia. Lo que vamos a ver en la Biblia va a ser que ellos predicaron el arrepentimiento de los pecados. Y por eso les digo hoy en esta mañana, me da tristeza, me da pena delante de ustedes de ver cómo la iglesia de Jesucristo hemos cambiado ahora el evangelio para neutralizar el impacto que el evangelio debe de hacer en la vida del pecador. Ahora nosotros ya le hemos dicho al Espíritu Santo, con la ayuda de la música, con la ayuda de las emociones, con la ayuda de las luces que tenemos en nuestros santuarios, en algunos santuarios donde se predica,
Hemos nosotros neutralizado al Espíritu Santo, hemos hecho al Espíritu Santo a un lado, hemos dudado del Espíritu Santo. Ahora nosotros le decimos al Espíritu Santo: no creemos que tú tienes suficiente poder para convencer al pecador. Entonces lo que nosotros haremos, ayudaremos a Dios en traerle música adecuada al público, llevarlos a las emociones, llevarlos a un contexto donde ellos se sientan muy cómodos, así ellos puedan oír y escuchar. Estamos ¿qué? Ayudando a Dios. Qué tontería es esa. Estoy ayudando a Dios. Si saliéramos en verdad, en fe, pongámonos a ver esto, a pensar hoy en esta mañana. Nos estamos lanzando en fe. Estamos creyendo las palabras de Jesús, que Él es el que después estaremos viendo en el capítulo 16, que el Espíritu era el que convencería al mundo de su pecado. Ya Él nos dejó al Paracletos para que nosotros solamente salgamos con el Evangelio sin la necesidad de ayudas de aquí, de este tiempo. La iglesia se ha alejado. Cuando vemos nosotros la verdad es de que la iglesia se ha alejado. La iglesia necesita regresar para atrás a Cristo. Necesitamos regresar en total para el Señor, entregando nuestras vidas al Señor, renovando nuestros votos con el Señor si somos ya salvos. Y si no somos salvos, arrepentirnos de nuestros pecados y darle nuestras vidas al Señor. Un avivamiento verdadero sería... Y antes yo me ponía a pensar, cuando a veces escuchaba a ciertos predicadores decir: el verdadero avivamiento no es un avivamiento de emociones. Un verdadero avivamiento es uno que va a llevar al pueblo al arrepentimiento. Ese es el verdadero avivamiento. Ese es un avivamiento. Un avivamiento no de emociones. Hemos confundido en algunos casos los avivamientos. Hay un avivamiento porque las emociones se ven en todo lugar. Se siente algo aquí. Ahora, mis amados hermanos, vamos a decirlo así, lo que estamos viendo, que la gente ahora se va más en lo que siente. O yo siento algo allí, yo siento poder, yo siento algo que me sobrevino. El pueblo ya no se va por la fe. El pueblo, si se basara en la fe, es lanzarse creyendo a Dios en lo que Él nos dijo, confiando en su palabra, lanzándonos hacia el mundo y haciendo lo que el Señor nos ha dicho por medio de la fe en el Señor. Pero ahora no es así. Ahora la iglesia, vamos a decirlo así, estamos más en la obediencia, por ejemplo. Bueno, la Biblia nos enseña muchas cosas, pero si no lo siento, hermano, yo no lo hago. Eso es lo común. Si yo no lo siento, hermano, yo no lo voy a hacer. Dios me dio, y yo he escuchado a algunos decir, Dios me dio el sentir para dar. No vamos por sentimientos, amados. Vamos en obediencia a la palabra del Señor, obedeciéndola por fe. Pablo nos dice: no vamos por vista, sino por fe, por la fe. Estos hombres, la espada les esperaba cuando salían de sus casas. Tenían que huir de lugar en lugar porque llevaban ellos el evangelio. La persecución se levantó tan fuerte en Jerusalén que vidas fueron llevadas, hermanos, a la muerte. Muchas vidas derramaron sangre para que este evangelio se llevara a cabo. Para lo triste, para llegar hoy en este día a estar en una comodidad y ver cambiado todo a la forma que nosotros lo hemos visto. Cuando nosotros nos damos cuenta de la historia de la iglesia, en un poquito, la iglesia protestante, cuando usted tenga la oportunidad, hermanos, de estudiar esto, y muchos de los pastores lo saben, pero no pueden hacer nada, muchos no les interesa, muchos están interesados en otras cosas, todo está yéndoles muy bien, no quieren perder, hay ganancia, hay cosas que están surgiendo en sus ministerios que no quieren ellos perderlo.
pero que un día estarán ellos delante de Dios por lo que ellos hicieron o lo que ellos hacen. Eso es triste. Cuando uno ve la historia cómo ha cambiado desde el 1517, cuando nosotros salimos de la iglesia tradicional por medio de lo que hizo Martín Lutero. A Martín Lutero le esperaba la muerte, como a estos hombres. Ese hombre, hermano, se pudo comparar con estos discípulos porque él sabía que lo que le esperaba de la iglesia tradicional, la iglesia católica, le esperaba la muerte. Todos los que siguieron a Martín Lutero, todos estos teólogos, estos estudiosos que estudiaron la palabra de Dios, porque esos de ahí, estos estudiosos, no fueron hombres que no estudiaron, fueron hombres dados al estudio, dados a las escrituras, dados a preparar mensajes para el remanente que iban en contra de toda esta iglesia católica mundial. Iban en contra de todas las tradiciones y todo lo que esta iglesia ha establecido hasta la fecha. Es una iglesia que solamente con el poder de Dios va a poder caer, como nos enseña Apocalipsis, que la gran ramera caerá al final, pero va a ser Dios el que la irá a vencer. Nosotros no podemos hacer nada. Y nosotros estamos conscientes que es una de las organizaciones más influyentes, más grandes de todo el mundo, es la más rica de todo el mundo. No hay otra empresa más rica que la Iglesia Católica. No hay. Es un gigante que no podemos nosotros quitarlo con nuestras propias fuerzas. Pero Dios sí. Dios sí puede hacerlo y Dios tiene un plan. Y estos reformadores fueron en contra de esta gigante organización. Tuvo que correr de lugar en lugar Martín Lutero, como estos hombres tuvieron que correr de lugar en lugar porque predicaban el evangelio. Martín Lutero necesitó la ayuda del Consolador para que lo ayudara a poder repreparar la Biblia para el lenguaje de él, porque hasta eso él preparó la Biblia para darla a su pueblo en el mismo lenguaje de ellos, para que el pueblo pudiera entender la Biblia. El plan de los reformadores era de que el pueblo estuviera preparado y pudiera conocer la palabra del Señor, que se memorizaran la doctrina, que se memorizaran los versículos, que se dieran al Señor. El canto era importante porque el canto tenía que estar basado en la doctrina. Ahora los cantos no están basados en la doctrina, están basados en otras cosas. No están basados en la palabra del Señor. Las repeticiones que van acompañadas con la música es para repetirla, para que nosotros podamos memorizarla. Este es el plan de los reformadores del que fue de ellos, para que el pueblo pudiera memorizar la palabra de Dios y tener doctrina cristiana. Este fue lo que ellos hicieron. Pero a través del tiempo ya cambiamos la música. Leamos un himno, veamos un canto, no tiene nada que ver con la doctrina. Es otra cosa ya. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el canto, con lo que estamos cantando y más. No queremos perder el tiempo cantando algo que no es nada tiene que ver con el cristianismo. Queremos cantar algo que es de la doctrina, que es lógico, que nos va a ayudar, que nos va a edificar, que vamos a salir aquí con una seguridad sólida de la palabra del Señor. Y esto es lo que los reformadores hicieron. Ellos se fueron en contra del mundo y ellos lo que iban a necesitar iba a ser la ayuda de Dios, que Dios le diera la gracia a ellos para ir a todo el mundo a llevar el evangelio, a llevar las buenas nuevas. Y iban a ser perseguidos, a muchos los iban a matar a espada, muchos murieron, muchos dieron sus vidas. Muchos estuvieron huyendo de un lugar a otro. Esto es lo que estaba hablando Cristo cuando le dijo a sus discípulos: por mi causa ustedes los van a aborrecer. Ese es el aborrecimiento que nos dan a nosotros. Aborrezco, no acepto yo lo que se dice allí. Pero fijémonos bien, ahora ya estamos muy cómodos. Ahora hemos neutralizado todo eso. Ya Dios ya cambió, mis amados hermanos. Hemos cambiado a Dios a un Dios diferente. Ya no es el mismo Dios al que era de ellos. Nosotros lo hemos cambiado, aunque Él es el mismo, nosotros hemos hecho esto diferente. Los reformadores fueron y empezaron a predicar. En la historia nos enseña del 15, 17, del 16, cuando hubo todos estos acontecimientos después.
en todos estos acontecimientos de los cambios que hubo, las revoluciones que hubo en Francia, de esto de la iluminación, cuando empezaron estos científicos a ver estas cosas, que ya Dios ya no existía, que Dios no había Él hecho la creación. Estas cosas están en la historia. Y nos damos cuenta de los cambios aún en la teología en los 1800 también, cuando cambiaron la teología a la teología liberal, donde ya vamos a cambiar la teología de Cristo, porque Cristo, si se habla lo que es verdad, el pueblo se va a ir. Vamos a acomodar a un Jesús para que les quede a todos bien. Si usted no sabe esto, por eso usted va a pensar que todas las iglesias están predicando la verdad. Pero cuando nosotros nos fijamos bien de estas historias, fácilmente usted puede señalar y fácilmente se puede dar cuenta dónde se está predicando Cristo y dónde no se está predicando Cristo. Y lamentablemente muchos de los que van y vienen, de los que entran y salen, desafortunadamente, hermanos, si no son salvos, pues van a ser engañados. Y si son salvos, van a ser algunos engañados también por estas cosas. La palabra se tiene que predicar como se nos ha dejado a nosotros a predicarla y no hacer estos cambios liberales como se han hecho hoy en estos tiempos. Y todo es para que no se predique la verdad. Y todo es para hacer un cambio. Todo es para que lleguemos a lo que estamos hoy. Ahora sí yo puedo creer que una persona se puede quizás perder en una iglesia. Ahora sí lo puedo creer yo, por esa razón. Si está en una congregación equivocada. Ahora yo temo decirle a una persona, ve a una iglesia donde hay Biblias, porque no sabemos qué estará predicando ese predicador. Tenemos que tener mucho cuidado en muchas cosas. Ahora no me atrevo a decirle, ve a tal iglesia, o ve a tal iglesia, o ve a esta iglesia. Al cabo ahí se predica Cristo, amigo, tú ve ahí donde Él está. Porque ya no sabemos el interés de ese predicador. Quizás ese predicador está interesado solamente en otras cosas. Está interesado más bien en las ganancias. Está más bien interesado en quedar bien con el pueblo en vez que Dios. Está quizás ese predicador interesado más en quedar bien con el público que quedar bien con Dios. Quizás es un predicador que se ha dado a una teología liberal. El predicador le debe de gustar la verdad y debe de predicar la verdad. El predicador debe de amar la palabra de Dios. Siempre un pastor que no ama la palabra de Dios, que no estudia la palabra de Dios, hay peligro. Porque si no va a predicar la palabra de Dios, va a predicar otras cosas. Va a predicar lo que experimentó, va a predicar lo que está pasando aquí, va a predicar lo que está pasando allá, pero nunca va a enseñar lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no la sabe. Y esto es lo que está pasando hoy. Es triste a veces que esto es lo que está pasando. Y yo lo digo esto para que todos tengamos mucho cuidado con lo que estamos escuchando, con lo que estamos leyendo, con lo que estamos viendo. Tengan mucho cuidado. Porque hoy en estos tiempos no pensemos que ya todo hemos llegado a la verdad. Los tiempos van cambiando, mis amados. La única consolación que vamos a hallar la iglesia es por medio del Espíritu Santo. Estamos en este mundo y Jesús le dice a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido. Si usted piensa que usted tiene aflicciones, yo tengo aflicciones personales en mi familia, en mi hogar, monetariamente, esas no son las aflicciones que habla Jesús. Las aflicciones que habla Jesús son los que viven por Él, los que dan su vida por Él. Es triste ver hoy que hoy hemos cambiado esto. Estas aflicciones como hoy lo ponen en cuenta, dicen, oh sí, esto significa aquí la pobreza, la enfermedad, eso significa problemas en el matrimonio. Sí, hay muchos que lo pueden acoplar así, pero eso no es lo que Jesús dijo. Jesús no estaba hablando de aflicciones de esa índole. Él estaba hablando de las aflicciones que les esperaba a los verdaderos discípulos por el mundo que los iba a aborrecer. Entonces por eso Jesús ya tiene sentido lo que dice Jesús. Bienaventurados cuando seáis perseguidos por mi nombre. Bienaventurados a los que persigan por mi nombre. Es como decir, aquí está la bienaventuranza, ¿quién la quiere?
El Espíritu Santo hoy en esta mañana hace esa pregunta: ¿quién quiere ser bienaventurado y sufrir por Cristo? La iglesia va a decir: bueno, yo no puedo hoy, perdóname. Nos vamos a ir como el judío que se fue a la casa triste porque no pudo dejar lo que él tenía y se fue triste, apenado. Se fue triste porque no pudo seguir a Jesús. ¿Se preocupó Jesús? ¿Se puso a llorar Jesús por esa alma? ¿Se fue a buscarla? ¿Se fue a llamarla? Él hizo el llamado. Y el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que dijo Cristo. A Él es el que yo quiero servir. Aunque la cruz a veces es pesada, mis amados, el Consolador nos ayudará a llevar esa cruz hasta el fin cuando estemos delante de Él, para que Él nos diga: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, te voy a poner lo mucho ahora. Entra a mi gloria. Yo quiero que Él me diga a mí así. Esto es pasajero, esto es temporal, solamente lo que está aquí en el mundo. Vamos animándonos en el nombre del Señor a servirle al Señor. Vamos a ponernos en pie hoy en esta mañana. La verdad del Espíritu, la verdad del testimonio y la verdad de los testigos. Señor, tú estás aquí delante de nosotros y te damos muchas gracias porque nos has salvado, Señor. No es algo que nosotros pensamos, no es algo que nosotros suponemos, es lo que dice tu palabra. Yo os he elegido a vosotros. Tú nos enseñas que tú nos elegiste. Señor, la verdad debe de estar en la iglesia y sabemos bien que en estos días ya no está la verdad. Yo hago la pregunta, Señor, ¿has cambiado? Si has cambiado, enséñanos en tu palabra donde tú has cambiado ya la verdad a otra cosa. Enséñanos, Señor. Yo sé que no lo vamos a hallar, la verdad se debe de predicar, el amor debe de existir en la iglesia, como la verdad también debe de existir. Perdónanos, oh Dios, perdóname a mí, Señor, Padre, empezando conmigo, Señor, porque yo reconozco que yo fallo, Señor, en áreas que no debo de fallar, Señor. Debo de ser más valiente, debo de dar mi vida por ti, Señor. Ese es el compromiso que nos hemos olvidado cada uno de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, de labios me honras, pero de tu corazón estás muy lejos. Oh, Señor, yo quiero que mi corazón esté cerca también. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias porque nos has redimido, nos has salvado. Y, Señor, no queremos tomar ventaja, Señor, del perdón que tú nos concedes tener. Gracias, Señor, porque nos has perdonado. No porque tú debes de perdonarnos, pero porque tú eres misericordioso, Señor. Perdónanos que nos hemos olvidado. Perdónanos que hemos tomado en poco, Señor, tu palabra. Ayúdanos a tomar en grande tu palabra, tus palabras, como en este evangelio aquí. Ayúdanos a siempre predicar la verdad en esta iglesia. Ayúdanos a perseverar en la verdad siempre en esta iglesia, para que así el Consolador esté en esta iglesia. Gracias te damos a ti, Señor, por el Consolador. Gracias, Señor. Amén y amén.